Lucas 7, del versículo 11 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a Lourdes, que está con nosotros. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Amén. Gloria a Dios. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Amén. Y le dijo: no llores. Amén. Gloria a Dios. Y acercándose tocó el féretro. Los que los llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Amén. Gloria a Dios. Entonces se incorporó el que había muerto Amén. y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen sus asientos. Gloria a Dios. Sabemos que esta mujer representa a la iglesia, la viuda de Naín. Ya ella sabía lo que era haber perdido a alguien, porque era una mujer viuda, había perdido a su esposo, entonces sabía lo que era el dolor de una pérdida. La ciudad de Naín era una aldea pequeña. Esta ciudad no estaba rodeada por muros que la hacía diferente a todas las ciudades de Israel. Fíjese que las ciudades de Israel, la mayoría están rodeadas por muros, protegidas por muros. Pero esta ciudad no. Naín significa agrado o belleza. Dice que el Señor Jesucristo iba a esta ciudad cuando llegó cerca de la puerta, en el versículo 12, vio lo que estaba sucediendo. La puerta, al no tener muro, es la entrada de la ciudad. Y nosotros sabemos que el que está a las puertas y llama es el Señor Jesucristo. Cristo es la puerta de salvación para nuestras almas. Él sabía que el hijo único de una viuda había muerto, y con esta mujer murió también la fe, la esperanza, el gozo, el deseo de vivir, porque al partir su único hijo, ella quedaba sola en el mundo y desprotegida, sin fuerza para seguir adelante. Una persona de que experimentó el dolor, la tristeza. El hijo había muerto y lo llevaban a enterrar, y ya no había esperanza en esta persona con su hijo. La mujer representa a la iglesia. La iglesia, una mujer que debía de cuidar a su hijo, protegerlo, ayudarlo, no dejarlo morir. Una iglesia que tal vez se encontraba sin fe, sin esperanza, sin fuerzas, agonizando, muriendo espiritualmente. Y es lo que lo está hablando
escuchando hoy la palabra de Dios como iglesia, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Generalmente cuando esto acontece y sucede en las personas es porque ha habido descuido, ha habido cansancio para poder escudriñar la palabra de Dios, para poder leer la palabra de Dios, cansancio para orar, para buscar de la presencia de Dios, no tener fuerza para ayunar o para tomar la autoridad que Cristo nos ha dado para reprender. Generalmente cuando una iglesia se encuentra de esta manera, hay descuido y hay alguien que no se duerme y que lo aprovecha. Pero no se está cansado muchas veces para estar 2 horas con el celular. Sí se siente el cansancio para ir a orar o para leer la palabra de Dios, para ayunar, apartarse para Dios, se siente el cansancio, se siente el agotamiento físico. Pero para estar 2 horas o más buscando algo en el celular, no se está cansado muchas veces. Y ahí es cuando comienza a aparecer la obra de la carne. Comienza a aparecer el mal humor, los enojos, se comienza a estar ansioso, nervioso, con afán. Y todo por haber descuido e indiferencia a las cosas de Dios. No se toma la autoridad de Dios que Él nos ha dado para reprender y echar fuera potestades, para cortar maldiciones y para deshacer la obra de las tinieblas, la oscuridad. ¿Amén? Porque realmente se siente cansada y agotada la persona. Como se decía antes, sin fuerza, sin fe, sin esperanza. Dijimos que la mujer representa a la iglesia, una mujer que estaba con un hijo, el cual se le había muerto. Y un hijo es un regalo de Dios, un regalo que Dios entrega para cada persona, que hace responsable a los padres, principalmente a la madre, que es la que más tiempo está con los hijos, para guardarlos, cuidarlos y protegerlos. El regalo de Dios para nosotros son los dones, los ministerios, los talentos, el hablar en lengua espirituales, la autoridad que Dios nos ha dado. Esos son los regalos que Dios ha entregado a su pueblo. Y como es un regalo, muchas veces no se lo toma en cuenta. Capaz que en el momento se lo disfrutó y después se lo deja de lado. Como es un regalo, no nos costó, no nos salió plata, nosotros no nos costó. Y como no nos costó, no le tomamos esa importancia que debe de tener. A tal punto de dejar apagar o dejar morir lo que Dios ha dado. Fíjese que acá dice la palabra de Dios que ya iban a enterrar a este niño, a este joven, porque había muerto. Y ahí es cuando aparecen los problemas, aparecen las dificultades y aparecen las pruebas, cuando está el descuido, cuando vienen pensamientos negativos y se los deja y comienzan a fluir en la persona de tal manera que amarga a la persona y endurece el corazón. No sabemos por qué acá en la palabra de Dios, por qué haya muerto este niño o el hijo de esta persona. No lo sabemos porque la palabra de Dios no lo dice. Pero
por pensamientos negativos. Pensamientos que la persona imagina, que la persona trae pensamientos del recuerdo del pasado negativo, de lo que le hayan hecho, de lo que le hayan lastimado, y no los deja para poder perdonar y para poder sanar. Eso se arraiga en la persona, trayendo amargura al alma, al espíritu, y ahogando y matando lo que Dios ha dado y ha entregado. Como dijimos, un hijo representa lo que Dios ha dado y ha entregado, un regalo precioso que Dios tiene para sus hijos. Y ahora una pregunta para nosotros: ¿qué se nos ha muerto a nosotros? ¿La fe? ¿La esperanza? ¿El gozo? ¿El creerle a Dios? ¿Los dones, los talentos que Dios ha dado? ¿El ministerio que Dios ha dado? ¿Qué es lo que ha muerto en nuestro ser, en nuestras vidas? Que hoy lamentamos, que hoy nos duele aquello. Y todo comienza por un descuido, por la obra carnal, como dijimos, por el cansancio, por los pensamientos negativos que muchas veces se tienen. Y no hay gozo cuando se está en esa situación, no hay alegría. Dios nos ha dado un regalo precioso a cada uno de nosotros. Y todo lo que Cristo nos ha dado a nosotros es porque Él lo recuperó allí en la cruz del Calvario. Si bien lo que a nosotros nos ha dado no nos ha costado, a nosotros no nos costó, pero al Señor Jesucristo le costó allí en la cruz del Calvario poder recuperar lo que Él nos ha entregado. Y aún la salvación para nuestras vidas. Porque Él venció. Porque Él triunfó. Porque Él fue obediente a nuestro Padre. Y porque Él obedeció, recuperó lo que el enemigo había quitado. Y se lo entregó todo a su iglesia amada, dice la palabra de Dios. Y como no nos costó, se deja de lado. Se deja pagar hasta tal punto de dejar morir lo que Él nos ha dado. Cuando debemos de pelearlo para que eso vuelva a estar en nuestra vida y encenderse como una antorcha nuevamente. Muchas veces se valora algo cuando se ha perdido. ¿No le ha pasado a ustedes que valoran algo cuando recién lo perdieron? Se valora lo que se tiene o lo que había tenido. Cuando lo perdió recién ahí, se valora lo que se tiene. Y me dice la palabra de Dios que Esaú lloró con amargura y con dolor y tristeza cuando él había perdido la primogenitura. Pero ya era tarde, ya el llorar era tarde, porque no lo pudo recuperar, porque no hubo esperanza ya para él, porque desechó lo que Dios le había dado
y todo por cansancio empezó a fluir su carne. A Dios, como decía anteriormente, no lo podemos engañar. Le voy a pedir, hermano Mauro, si puede buscar Gálatas 6, versículos 7 a 9, que pueda leerlo. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Versículos 7 a 9. En el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas 6, del 7 al 9, en el nombre del Señor Jesucristo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Y no podemos ocultar cómo está nuestra vida espiritual delante de su presencia. Sabiendo de que Él lo conoce todo y lo sabe todo. Dios. Proverbios 14:12 se predicaba en estos días y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero más su fin es camino de muerte. Muchas veces creemos que estamos bien delante de la presencia de Dios porque venimos a cumplir, porque venimos y estamos presentes, pero más su palabra nos habla y nos dice que hay caminos que al hombre le parece que están bien, que van caminando bien para la salvación. Y no es así. Pastor, ¿puede leer Salmo 55:11? Alabado es Jesucristo. Amén. Salmo 55:11. En el nombre del Señor Jesucristo. Se lo titula Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Amén. Salmo 55:11. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. No, Plaza. 51, perdón. Ah. Salmo 51:11. Perdón, Amén. perdón. Sea por tu arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo 51:11. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Amén. David hace una oración delante de nuestro Padre, clamando y pidiéndole que no sea echado delante de Dios y que no quite su Santo Espíritu que estaba en él. Porque David sabía que sin el Espíritu Santo de Dios no tendría vida, por más que esté viviendo. Porque la vida espiritual no iba a estar en él. Y lo pedía humillado delante de la presencia de Dios, que no quitara su Santo Espíritu. Nosotros estaremos pidiéndole a Dios que no quite su Santo Espíritu de nuestras vidas. Que no deje apagar su Santo Espíritu en nuestro ser. Se lo estaremos pidiendo. Amén. Sabemos que Dios no tiene la culpa, que Él no es el culpable. Pasa por nosotros y por la obra carnal. Pasa por los pensamientos negativos y por los descuidos que acontecen ciertas cosas. El Señor Jesucristo continuamente nos habla a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo de cómo estamos delante de su presencia.
Eso lo podemos ver en cada servicio. Cuando Él, a través de la palabra, la profeta mayor y de su Espíritu Santo, Él está hablando a su pueblo. Por eso, el no obedecer o el no poner en primer lugar a Dios lo cambia todo. Y hay angustia, y hay dolor, hay tristeza, hay amargura. Y se comienza a vivir de migajas. Migajas de aquel que se prepara, ora y ayuna. Y que a través de él Dios puede derramar de su presencia. Y se comienza a vivir de migajas. Y eso puede arrastrar al ser querido. Supongamos que es el marido el que se descuida, o la mujer, al estar juntos, al estar en intimidad o al estar compartir algo, aquella turbación, aquel descuido que está en la persona se traspasa al marido o del marido a la mujer. Y eso es lo que nos quiere hacer ver Dios a nosotros, de cómo está nuestra vida espiritual delante de su presencia. Dice la palabra de Dios, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo aparece, cambia todas las cosas. Esta mujer que representa a la iglesia no fue a buscarlo, sino que Él vino a ella cuando ya no había esperanza, cuando ya no había vuelta atrás. Él salió al encuentro de esta mujer. Él vio su condición, su tristeza, y le dijo: no llores, no llores. Muchas veces el Señor Jesucristo sale a nuestro encuentro cuando estamos en las luchas, las pruebas, las dificultades, por haber desobedecido también. Y Él, con su amor y su misericordia, nos dice: no llores. Porque cuando el Señor Jesucristo viene, cuando el Señor Jesucristo está, suceden milagros, suceden cosas extraordinarias que solamente Él las puede hacer. Que no hay otra persona que lo pueda hacer sino Jesucristo, trayendo vida cuando hay muerte, trayendo esperanza cuando no hay esperanza, trayendo consuelo cuando hay aflicción y dolor. Solamente Él puede traer un milagro, solamente Él lo puede hacer. Porque Él es la resurrección y la vida. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque su mano está extendida para socorrer y para salvarnos. Pero depende de cada uno de nosotros que le creamos, que le obedezcamos y que pongamos a Dios en primer lugar, no dejándolo por cola, no dejándolo de lado en las decisiones importantes que tengamos que tomar, ya que Él es nuestro ayudador,
No sé cómo está su vida espiritual delante de Dios, o que se ha muerto o esté a punto ahí en su vida. Mas sé lo que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a mi vida, porque la palabra de Dios es primeramente a mi vida y luego para el pueblo. Hoy trae una palabra de fe y de esperanza al Señor Jesucristo para nosotros. No sé cómo esté usted delante de Dios, cómo se encuentre su vida espiritual ante la presencia de Dios. Pero sé que cómo está la mía, y que me dice: ya basta de culparte, ya basta de tener pensamientos negativos, ya basta de querer volverte atrás, ya basta de querer dejar todo a la mitad del camino, sabiendo que todo se está cumpliendo. Pero depende de cada uno de nosotros que le podamos creer a sus promesas y a sus palabras, para poder poner la palabra de Dios por obra, para tomar nueva fuerza y seguir adelante. Sabemos que cómo está la persona cuando se aleja del Señor Jesucristo. Y lo pudimos ver el día sábado, cuando una familia llegaba tan necesitada de la presencia de Dios, y cómo derramó su corazón buscando de esa agua viva, de esa fuente de agua viva que solamente Cristo puede dar, y derramando su alma delante de Él. Pudimos ver con cuánta necesidad llegaron. Porque solamente cuando algo se pierde, se lo valora. Y a veces algo material, algo mínimo, y los lamentamos tanto porque lo perdimos. No debiéramos lamentarnos así por la salvación de nuestra alma. No debiéramos de lamentarlo de esa manera por lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Esa oración poderosa que teníamos, tal vez que quebrantaba roca y peña. Depende de cada uno de nosotros de poder recuperar lo que Dios nos dio un día, para poder trabajarlo para Él. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo detuvo aquel cortejo fúnebre que ya llevaban a enterrar a esa persona. Lo detuvo, se acercó al lugar del dolor, al lugar de muerte. Le dijo a la madre: no llores, no llores. Y dice que Él tocó aquella persona ya sin vida, sin esperanza. Y dice que la persona se incorporó y comenzó a hablar de tal forma que los que estaban ahí se maravillaron y entró temor en ellos, diciendo que un gran profeta se había levantado. Y nosotros hemos visto la mano poderosa del Señor Jesucristo haciendo obras y milagros. Y su mano no se ha cortado.
para sanar y para salvar. Pero depende de nosotros. El pastor no le puede dar la salvación a ninguno de nosotros, ni siquiera a mí, sino que él debe de pelear por su salvación. Como así los profetas que están en este lugar no nos pueden dar la salvación a nosotros, sino que depende de ellos mismos para poder ser salvos. Mi persona, por más que los ame, no les puedo dar la salvación. Solamente lo único que puedo llegar a hacer es orar, interceder, clamar, orar, ungirlo a usted. Pero por más que quisiera, no le puedo dar la salvación, porque depende de cada uno de nosotros. Hoy está entregada esta palabra, una palabra que nos hace ver cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y nos confronta en qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar, qué decisión va a tomar cada uno de ustedes de acá en adelante. Hasta acá va a ser la palabra de Dios. Una preciosa palabra para meditarla, para seguir meditando.